A ver, hoy día vamos a continuar nuestro estudio entonces, ¿ya? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. ¿Cuál es el tema que estamos llevando en las noches? Rompiendo el poder del pasado, el perdón, ¿no? El perdón es una decisión que nosotros enfrentamos muchas veces a diario, ¿no? Alguien dijo que es imposible vivir la vida cristiana sin que alguien te ofenda o sin que tú le hayas fallado a alguien. Y a tarde o temprano nosotros vamos a atravesar momentos, circunstancias, situaciones que alguien nos va a ofender, siempre, ¿cierto? Alguien nos va a lastimar. Y es bueno poder practicar el perdón. ¿Ya? El perdón es un mandato, como hasta ahora estamos viendo, no es una opción. El perdón no es una alternativa que nosotros tenemos. El perdón debe ser un hábito del creyente. Un creyente, un cristiano, se parece más a Jesús cuando ejerce el perdón sobre aquellos que le han ofendido, le han hecho algún daño. Así que hoy día vamos a ver un poquito más del perdón. Hemos visto la vida de José. La semana pasada entramos al libro de Mateo, las palabras de Jesús con el Padre Nuestro en sí, ¿no? Pero hoy día vamos a ver Mateo capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Ya, de ahí vamos a seguir leyendo, pero primero vamos a entrar a esta porción y vamos a tratar de sacarle el jugo todo lo que podemos. ¿Ya? 18 del 21 al versículo 27. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tienes un lapicero o algo así, ya, vamos a hacer algunas cosas que te voy a pedir. ¿Ya? Vamos a marcar con una X o un aspa cada vez que tú veas la palabra perdonar. ¿Ya? Cada vez que encontremos la palabra perdón, lo subrayas, lo marcas con una X. ¿Está bien? Después, cuando veas una referencia al nombre rey, o cuando se diga rey, ¿ya? Porque esta es una parábola de lo que vamos a leer, le pones una R al costado, también lo marcas. ¿Ya? Entonces, marcas cuando mencione la palabra perdonar o una referencia, cuando mencione a rey o su pronombre, ¿ya? O incluso como Señor, que es lo mismo que vamos a ver en la por ahora. Y también cada vez que encuentres la palabra debía o deuda, ¿ya? Cada vez que veas la expresión debía o deuda, lo vamos a marcar también, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. La palabra perdonar, el término rey o su pronombre o Señor, ¿ya? Y también la palabra debía o deuda. ¿Está bien? Muy bien, vamos a leer entonces desde el versículo 21, Mateo 18, 21. ¿Ya? Leamos. Dice así: entonces se le acercó, ¿quién? Pedro. Y le dijo: Señor. Ahí está el término Señor, márcalo ahí, eso es importante. Mira la pregunta que hace Pedro al Señor Jesús: ¿cuántas veces perdonaré? Ahí está la palabra perdón, ponle un aspa ahí para que no se pierda. ¿Perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora mira la continuación de esa pregunta. Dice, ¿hasta 7 dice? ¿Qué dice el 22? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 23. Ahora, mira lo que Jesús va a hacer en base a lo que Pedro dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante ¿a quién? No dice que es igual, sino es semejante a un rey. Ahí está el término rey, márcalo. Observa lo que dice del rey, que quiso hacer cuentas ¿con quién? Con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Debía, ahí está la palabra debía, márcala, si puedes, debía. ¿Ya? Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ponlo ahí, venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase. ¿Y qué palabra se vuelve a mencionar? La deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ahí está otra vez la palabra Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
Y el señor de aquel siervo, otra vez señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y algo más hizo. Le perdonó la deuda. La palabra aquí aplica otra vez, ¿no? Márcala. Le perdonó. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya están listos? Entonces vamos a entrar, ¿ya? A estudiar un poquito este pasaje. Primera pregunta. De acuerdo con los versículos 21 y 22, ¿qué fue lo que provocó que Jesús contara esta historia o esta parábola? A ver. Ya, la parábola de los dos deudores. Pero ¿qué fue lo que le motivó a Jesús contar esta parábola? Ya, ¿cuál fue esa inquietud de Pedro? ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Y qué mismo se respondió? Hasta 7 veces. ¿Ya? ¿Por qué la palabra aparece acá 7 veces? Resulta importante, dice acá, que entendamos el contexto de esta parábola. Según el pensamiento rabínico común de esos días, las personas ofendidas solo tenían que perdonar hasta 3 veces, nada más. ¿Ya? O sea que si tú eras un buen judío en esos tiempos y alguien te ofendía 3 veces, hasta ahí nomás era el límite. O sea, si te ofendía 4 veces, ya no le perdonabas, pues. Esa era la tradición, la costumbre de aquel tiempo. Por eso tenían que perdonar solo esta cantidad de veces, ¿ya? Así que Pedro pensó que estaba siendo bastante generoso al sugerir hacerlo hasta 7 veces. Si es que bastante probable que la respuesta de Jesús sorprendiera grandemente a los discípulos. En esencia, Jesús estaba diciéndoles que el amor no lleva cuenta, tal como lo declara en Corintios, ¿no? Lo correcto por hacer es perdonar de todo corazón. Entonces, ¿qué es lo que pensó Pedro que debía hacer? Él como judío. ¿Perdonar cuántas veces? 7 veces, nada más. Entonces la octava, ya no. Me la pagas, ¿sí o no? Si tú me ofendes hasta 7, estamos todo bien. Pero si me ofendes 8 veces, ya no. Hasta ahí nomás queda la palabra perdón. Ahí ya pierdes todo. La amistad, el control. Y ahí te vuelves, pero... ya ahí el vengador anónimo. ¿Ya? Entonces acá Pedro exagera y dice 7 veces. Y Jesús le dice, mira el versículo 22. Jesús le contestó. ¿Y qué le dice en el 22? No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. O sea, toda la vida. O sea, siempre tenemos que perdonar. O sea, no hay un límite para perdonar. Entonces, cuando Pedro cuenta esto, ahora Jesús va a contar una parábola, ¿ya? Siempre que Jesús quería enseñar, usaba parábolas o ilustraciones de la vida común que ellos entendían para extraer una enseñanza. Por ejemplo, la parábola consiste en lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es, y él aplica una palabra acá, semejante a un rey que quiso hacer cuentas ¿con quién? Bien, ¿qué tiene un rey? A ver, porque el judío entendía bien qué cosa es un rey. ¿Qué es un rey? Porque tenemos que ver bien en esta parábola ya los personajes. ¿Qué es un rey? Un gobernante, una autoridad, ¿cierto? Tiene potestad. ¿Para qué tiene potestad en la antigüedad un rey? Sobre todo su dominio, ¿no? Ya, tiene dominios, tiene tierras. Acá dice que tenía siervos, pero también tiene la potestad de ¿qué? Como rey, de matar, ¿cierto? Él podía poner las leyes o los límites. Por eso antes a los reyes ya no se les consideraba como hoy los presidentes, pues los reyes no tenían una constitución que sujetarse. Ellos eran la misma ley, ¿ya? Entonces el rey tenía todo el deber y todo el derecho, para que así lo entiendan, ¿ya? Y Jesús cuenta una parábola del rey. Y en este término, él dice que el rey tenía siervos. ¿Y qué le pidió a los siervos el rey? Porque acá la otra pregunta que viene es, discute qué aprendiste al marcar las referencias al rey. Ya hemos visto, tiene un reino, tiene súbditos o siervos, pero algo está haciendo en el versículo 23. ¿Qué está pidiendo? Cuenta. Es decir, parece ser que le debían algo. Sus siervos trabajaban ¿para quién? Para el rey. Así que él le va a decir, a ver cómo están haciendo las cosas, ¿cierto? Pero lo curioso es que nosotros podemos aprender mucho del rey acá. ¿Qué más aprendemos del rey? ¿Dónde aparece por segunda vez el término rey? ¿En qué versículo?
comenzando. ¿Ya? O sea que el rey comenzó a hacer ¿qué cosa? Cuentas. Y dice la Biblia en el versículo 25, ¿aparece el término rey o no? Señor. O señor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendemos del rey ahí? En el versículo 25. Ordenó. O sea, él podía dar órdenes, ahí está. ¿Qué cosa ordenó el rey? Venderle al hombre que le debía, ¿cierto? Pero solo a él, ¿o qué más? Su mujer y aquí más. ¿Y qué más? Todo lo que tenía. ¿Para qué? ¿Qué cosa quería el rey? Que le pague su O deuda. sea, quería que se le complete lo que, o sea, págame lo que me debes, ¿sí o no? Ahora, mira el versículo 26. ¿Hay algo del rey que aprendamos o del Señor? ¿Qué dice ahí? Paciencia, ahí está. El rey es denominado acá como alguien paciente. Si no, el súbdito nunca le hubiera pedido paciencia, ¿cierto? ¿Qué más aprendemos del rey acá? O en el versículo siguiente, 27. Es un rey que tiene misericordia. ¿Y cómo tú sabes que él mostró misericordia? Porque dijo, está bien, todo bien, papito, así le digo. Lo soltó, pero no solo lo soltó para que trabajara y le pagara, sino que simplemente, ¿qué hizo? Es decir, borrón y cuenta nueva. Mira, todo lo que me debes, ya ahí nomás. Pero la pregunta que viene a continuación, ¿qué prometió hacer el esclavo y cómo respondió el rey? ¿Qué prometió hacer el esclavo? A ver, porque ¿qué es lo que pide el esclavo acá? Paciencia. Que le tenga paciencia, pero ¿para qué? Para pagarle todo. Para que le pague todo. O sea, ¿a qué estaba dispuesto el esclavo? A pagar, o sea, trabajar, sacarse la mugre, como decimos, romperse el lomo de sol a sol para pagar esa deuda. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta cuánto era esa deuda? ¿Qué dice la Biblia de cuánto era esa deuda? 10.000 talentos. 10.000 talentos, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito acá qué cosa era un talento, ¿ya? En los días del Señor Jesús, ¿ya? Un obrero debía trabajar mucho, ¿ya? Y era muy común. Y un talento equivalía más o menos a una deuda inconcebible. Era una deuda que se acumulaban por años. Un obrero debía de trabajar casi 20 años como para ganar tanto. Imagínense, 10.000 talentos. ¿Ya? Ahora imaginen, más de 20 años como esclavo para pagar una deuda. ¿Qué banco? Ni qué banco es mi banco, ¿no? Peor que Venezuela. Una deuda externa pero terrible. Ahora, imagínense a qué estaba dispuesto este hombre. A trabajar esa cantidad de años como esclavo solo para pagar lo que debía. Solo para pagar lo que debía. No estoy diciendo para sus hijos, solo para pagar lo que debía. Si tú hubieras sido, escuchen esto hermanos, para que entiendas la parábola. Si tú y yo hubiéramos sido este esclavo y el rey te suelta y antes que te vayas te dice, mira, ¿sabes qué? Olvídate de la deuda. ¿Qué expresión hubiéramos tenido delante del rey? A ver, participemos. Porque una cosa es que te diga que te suelto, ¿sí o no? A ver, sorpresa, agradecimiento, ¿qué más? Tirar suelo. Claro, ¿quién te va a pagar 20 años de deuda, pues? ¿Verdad? ¿Qué más? A ver. Postrarse. Sí, me tiro al ¿Cierto? suelo. Yo me tiro al suelo y le beso los pies y digo, pucha, pero muchas gracias, pues, ¿sí o no? Claro, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Hay algo? Si tú estás con tus hijos en la calle y ves que el rey pasa, ¿qué harías? No, se postra, hijo, vamos a hacer algo por rey, porque ves ese hombre, me perdonó todo, pues. Si un día te pide un favor, ¿qué harías con ese rey? Vas a dudar, decir, estoy ocupado. Ni loco puede decirlo, mira, estás perdonando una deuda, pero terrible. ¿Ya? Hasta algunos de nosotros lloraríamos, ¿sí o no? De incredulidad, de decir, ya que es impresionante todo lo que me estás perdonando, pues. ¿Ya? Ahora, ¿no hablarías a otros de esa deuda cancelada? ¿Le compartirías a todo el mundo? Pucha, ya estoy libre. ¿Podríamos dormir en esa noche tranquilos o no? ¿Habría paz o no? ¿Habría ese gozo, esa felicidad, esa emoción de saber que mi gran deuda ha sido pagada y cancelada? Y encima yo estoy libre, ¿cierto? O sea, ya no sigo siendo un más que esclavo, ¿ya? Entonces la pregunta que viene a continuación es: discute lo que aprendiste de estos versículos, ¿ya?
¿Con respecto a qué? Vamos a ver, dice así. Siendo un esclavo, ¿parecía posible que él pudiera pagar la deuda? ¿Qué piensan ustedes? Con toda sinceridad. No podía pagar. Entonces lo que él debía era algo imposible de pagar. ¿Está claro o no? Porque él era esclavo, pero no estamos hablando que era un hombre rico. ¿Está bien? Otra pregunta. ¿Qué aprendiste al marcar la palabra perdonar y sus palabras relacionadas? A ver, ¿dónde aparece la palabra perdonar en este pasaje? ¿En qué versículo? 21, 27, ¿no? Ya. ¿Qué dice? Ya, en el 21. ¿Qué aprendemos de la palabra perdonar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Ya. Entonces, hay una pregunta ahí. Que no tiene un límite. No tiene un límite. Entonces, el perdón es ilimitado. ¿Está claro o no? ¿Qué más aprendemos de perdonar en el versículo 27? Que es un mandato. No, pero En el 27, ¿qué aprendemos ahí? Que nos perdona, ¿no? ¿Quién nos perdona? Dios, en este caso el Señor. El Señor o el Rey. ¿Ya? ¿Por qué nos perdona? Por misericordia. Pero solo nos perdona, dice el versículo 27. Libera. Porque una cosa, ahí está. Entonces es completo. O sea, no es solo que te libera, pero te deja con la deuda, sino que te libera y te perdona. No es solo que te perdona y te deja esclavo, sino que te hace las dos cosas. Así es. Entonces la siguiente pregunta es, ¿a quién crees que representa el esclavo? Con toda sinceridad. A nosotros. Entonces mi pregunta es, si representa a nosotros, ya vamos a relacionar. Nosotros teníamos una deuda o tenemos una deuda que es humanamente imposible de pagar, ¿o no? Sí. Por supuesto que sí. Éramos esclavos del pecado, ¿no? Porque Jesús dice, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. ¿Estábamos esclavizados o no? Y por más que suplicáramos a Dios, Dios, déjame pagarte la deuda, ¿cuándo íbamos siquiera a comenzar a pagarla? Nunca. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Movido a qué? A misericordia. ¿Qué hizo Dios? Nos liberó, nos soltó, y cuando nos fuimos, ¿qué hizo? Nos perdonó. ¿Sí o no? Y ahí acaba esta pequeña porción, pero la parábola no acaba. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Así como dijimos, ¿cuál debería ser la reacción de este esclavo? ¿Cuál debería ser nuestra reacción con respecto a que somos perdonados y liberados? A ver. Gozo. Igualmente nosotros debemos perdonar a los... Ya, ahí está. Ese es otro punto. Gozo, el perdón, agradecimiento. ¿Qué más? Adoración. Deberíamos adorar. Algunos lloramos cuando conocimos al Señor y nos perdonó. Otros, ¿qué hicimos? Fuimos y le contamos a otro. ¿Sí o no? Que nuestra deuda ha sido cancelada. ¿No se dan cuenta que es lo mismo? Es lo mismo que se supone que sucedió con este esclavo, con este siervo. ¿Cierto? Ahora, la parábola no acaba acá, hermano. Miren lo que continúa diciendo con respecto a la parábola. Versículo 28. Pero, acá hay un pero, ¿ya? O sea, un contraste. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus que le... ¿Y qué pasó ahora? Que le debía, ¿pero cuánto? 100 denarios. ¿Qué hizo este hombre? Lo agarró haciendo de él. ¿Qué empezó a hacer? Le ahogaba de caricatura, ¿no? Diciendo, págame lo que me debes. Yo no sé qué criterio tenía este hombre, pero ¿cómo le va a pagar si está que lo... ¿Entiendes? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? ¿A qué se parece esta expresión? A la que él pidió al rey. También ten paciencia, que yo te lo pago todo. Pero ¿quién debía más? El siervo, no el consiervo. Y ahorita te voy a explicar cuánto era un denario más o menos. Mas él no quiso, sino que fue y le echó ¿dónde? Hasta que pagase la deuda. Yo no sé si ustedes se dan cuenta acá. ¿Cómo vas a pagarle? ¿Dónde vas a trabajar en la cárcel? O sea, lo echa a la cárcel, de ahí no sales hasta que me pagues, ¿ah? Trabaja todo lo que puedas. O sea, es incoherente, pues. No hay razón. Ahora, mire conmigo el versículo 31. Viendo sus consiervos
lo que pasaba, se entristecieron ¿qué? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora la conclusión, acá está la enseñanza de Jesús. Así también mi Padre Celestial de repente hará, así dice, hará con toda seguridad con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Pero como acá dice a sus hermanos, a mi enemigo sí lo puedo pasar por alto. Así dice. Cuando habla de hermanos acá, no está hablando de hermanos cristianos, está hablando de semejantes, de personas o prójimo, el más cercano a ti, sea que sea creyente o no. Entonces la siguiente pregunta que viene es: ¿qué aprendemos en estos versículos acerca del esclavo que había sido perdonado? Del siervo que había sido perdonado. ¿Qué aprendemos de este hombre acá? Fue ingrato. ¿Qué más? No tuvo misericordia por su consiervo. No tuvo misericordia por su consiervo, ¿cierto? ¿Cuánto le debía el consiervo? 100 denarios. ¿Ya? En los días de Jesús, el denario era una moneda con un valor aproximado al salario promedio correspondiente a un día de trabajo para un obrero común. O sea, ¿cuánto le pagabas a uno por un día? Un denario. Si él le debía 100 denarios... Lo que ganas en un día era un denario. Era un denario. O sea que ¿cuántos días le debía? 100 días. ¿Pero cuánto debía el siervo? 20 años. Mira la diferencia. ¿Ya? ¿Entienden o no? Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué aprendemos acerca del esclavo? ¿Qué más? ¿No fue ingrato? ¿No tuvo misericordia? ¿Qué más? ¿Perdón? No siguió el ejemplo del rey. Ahí está. ¿Qué más? Tuvo en poco el perdón. ¿Tuvo amnesia o no tuvo amnesia? Se olvidó todo cuántos años le habían perdonado, y por 100 días de trabajo en la balanza, ¿cuál pesaba más? ¿Cierto? ¿Qué más aprendemos del siervo? ¿Algo más que se nos pase por alto acá? No sé si se olvidó o no entendió que lo perdonaron. Ya, ahí está. Parece ser que se hizo el loco, ahí está. Tomó en poco lo que el Señor... Ya. De acuerdo con el versículo 32 que aparece aquí en esta parábola, en primer lugar, ¿por qué perdonó el rey al esclavo malvado? ¿Por qué lo perdonó? Según el 32 acá. No, pero acá hay una palabra que el rey dice. Le rogó. ¿Cierto o no? Entonces, esa fue la razón que el rey fue movido a misericordia. Vio al hombre que le rogó. ¿Sí o no? Y de acuerdo con el versículo 33, ¿cómo esperaba el rey que el esclavo malvado tratara a su compañero esclavo y por qué? También que igualmente con lo que había hecho. Así es. De la manera que queréis que los hombres hagan con vosotros, dice Jesús, haced vosotros con ellos. Sed imitadores de Dios, como hizo los amados. Si el rey le perdonó, ¿el rey qué esperaba de ese consiervo? Que también haga lo mismo. Aunque la deuda era, pucha, no era nada, pues. No cumplía ni medio año. ¿Ya? Otra pregunta que viene acá. ¿Qué comparación puedes hacer entre las expectativas del rey acerca del esclavo, en el versículo 33, y las expectativas de Dios para con nosotros? A ver. Así como el rey tenía una expectativa sobre el esclavo que fue perdonado, ¿qué expectativa tiene Dios de nosotros? Que también mostremos gracia. ¿Qué más? Que también tengamos misericordia. Que aprendamos a perdonar, ¿cierto? Y debemos perdonar. Y debemos perdonar. Misericordia. Así es. Que no olvidemos cuánta deuda nos ha perdonado. ¿Cierto? Que no la tenemos en cuenta. Así es. No sumemos la deuda ni la acumulemos. Ahí está, ¿no? Otra cosa, no olvidar
Y el peso de mi deuda con Dios fue más grande de lo que otro tiene conmigo. Eso está clarito, ¿no? Otra pregunta que aparece acá es, de acuerdo con el versículo 34, porque es la conclusión del Señor Jesús ya poco a poco, ¿no? ¿Qué ocurrió con el esclavo malvado debido a que se rehusó perdonar? ¿Fue entregado a dónde? A los verdugos. ¿Tú sabes qué significa la palabra verdugo acá? ¿Quién es un verdugo? Ya, pero acá ya no le quitan la vida, ¿sí o no? El que castiga. El que castiga, o sea, es alguien que te tortura. De tortura. Ahora, La diferencia es de que, o sea, no lo mandan a la cárcel, sino a los verdugos. a los verdugos, ahí está, ¿no? En la cárcel, como tú dices, no, o sea, no iba a poder trabajar, no, Claro. o sea, Para que sufran mucho y nunca mueran. si Así lo es, ¿no? mandan a los verdugos era como que sufrir, pero igual tenía que pagar, o iba a trabajar, sí. Ya. Entonces, el verdugo, su misión era torturarlo, castigarlo, hacerle sentir, en otras palabras, dolor. Esa es la misión de un verdugo. En la Biblia, la traducción para no perdonar es la palabra amargura. Claro. Y la palabra amargura, dice Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y después menciona, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La palabra estorbar significa os torture, es la misma. Es la palabra verdugo. O sea, cuando una persona no perdona, aunque es nuestro deber, ¿qué sucede dentro de nuestra alma? Es como lo que sucede con este hombre. Quedamos esclavos y torturados por algo que no hemos hecho, que debíamos haber hecho, como Dios lo hizo con nosotros. ¿Entienden o no? Cuando no perdonamos, aunque somos libres físicamente, somos esclavos y torturados. Y si somos bien conscientes, una persona que tiene problemas para el perdón, vive así, torturada. No vive en paz, no puede dormir bien, hasta se enferma psicosomáticamente, puede hasta tener migrañas. No, está comprobado que la falta de perdón, hasta dolor de estómago, hay muchas cosas que pueden pasar, estrés. Y a veces va al médico y el médico le dice, pero usted no tiene nada físicamente, porque su problema radica en el corazón, algo emocional, emotivo. Entonces el perdón es lo único que puede liberar a esa persona, ¿cierto? Y terminando las preguntas acá es, de acuerdo con lo visto en Mateo 18 y en el cuadro de aclaración, ¿cómo se aplica la enseñanza de Jesús a nuestras vidas hoy en día? ¿El negarse a perdonar es una opción válida para un creyente? No puede ser una opción válida para un creyente, Salomón. ¿Ya? La palabra perdón en la Biblia, yo la estuve buscando un poquito, es la palabra afiemi, que significa enviar fuera. Es la palabra despedir, o creo que ustedes lo van a entender mejor con este término, remitir. ¿Ustedes se acuerdan cuando antes una persona hacía una carta? Ponías encabezado, remitente. ¿Y quién era el remitente? La persona que escribía. Y después cuando la persona terminaba la carta, lo ponía en un sobre y lo enviaba. El remitente lo enviaba, ¿cierto? ¿Con qué finalidad lo enviaba? ¿Para que la carta regrese? Para que llegue y no vuelva, sino que llegue a su destino. Esa es la palabra perdón en la Biblia. Dejas libre a la persona, que el perdón se vaya, la ofensa se vaya, para que no vuelva. Ya le diste la remisión, porque la idea de remitir es que no vuelva. ¿Entienden eso? Entonces, eso es lo que se aplica en la Biblia, la palabra perdón. Por eso significa enviar lejos, despedir, sacar fuera. ¿Ya? Ahora, sí. Y cómo la persona perdona o deja de lado la ofensa, pero habías dicho la pasada que la persona no olvida. O sea, es decir, la mente no significa que no ha perdonado, sino que ya no trae esa ofensa. Y ellos se ven los frutos. Más adelante se ve. Claro. Cuando la persona no opta por sacarte panillos al aire, hacerte recordar. Ya no. No lo puede ser como ejemplo. Así es, como un ejemplo para enseñar a otros que es posible perdonar, ¿no? En la gracia de Dios, ¿no?
Así sirve es. para consolar a otros. Para consolar, ¿no? A veces, Que al final Dios lo toma para bien. así es. Nunca, por ejemplo, la vida de José nos consuela su experiencia, ¿sí o no? Por ejemplo, algunos hemos tenido problemas con familiares, ¿sí o no? Y algunos dicen, no, está bien, yo he tenido problemas con mi vecino, pero otra cosa es un familiar, pues. Y José tuvo con sus hermanos, que era peor, y que sus mismos hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo trataron mal, lo aborrecían, ¿cierto? Y aún así, él decidió perdonar, ¿cierto? José también se parece a muchos de nosotros que estamos sobre personas, que el hecho del cargo no quita que tenemos que perdonar, o que darle oportunidad a las personas también. Claro, mucho más a las personas que no conocen la palabra. Peor todavía, ¿no? Mostrarle, Así es, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá podemos ver cómo Jesús cuenta esta parábola y concluye esta parábola. Pero me gustaría terminar este tiempo dando algunas razones, porque esta parábola es el resultado de una pregunta, ¿cierto? ¿La pregunta de quién? De Pedro. Y me gustaría un poquito que entendamos por qué el judío le costaba perdonar. Y yo creo que es lo mismo hoy para nosotros como seres humanos. En primer lugar, una persona ya se limita el perdón en una persona por una tradición. Porque ¿cuál era la tradición de un judío acá? 3 veces. ¿Y nunca se han preguntado quién le enseñó eso a ellos? Jesús una vez dijo de los fariseos, todo lo que los fariseos digan, hagan, pero ustedes no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Por ejemplo, Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ¿quién les educaba para que ellos hayan sacado la conclusión que yo no veo en la Biblia, que solo 3 veces puedes perdonar? Era una tradición. Entonces, y muchas veces, hermanos, hoy, una persona no perdona por tradición. También por orgullo, no perdonan. En realidad, así es. humano. Por una mala, así de es. Dios, pero yo no. Así es, entonces, por tradición. Porque normalmente, por tradición y costumbre, ¿qué se nos ha enseñado? Que si alguien te tira una piedra, ¿qué tienes tú que hacer? Tirarle 2, pues. No, pero ¿qué dijo Jesús? Si alguien te golpea en la mejilla, ¿qué tienes que hacer? Pon la otra. Eso que Jesús me enseña a ser tonto, menso, ¿así? No, la Biblia dice que debemos ser mansos, pero es otra cosa, mansos como paloma y astuto como serpiente. Pero a lo que vamos es que Jesús nos enseñó a romper toda tradición del hombre. Desde pequeño, por ejemplo, David está en el salón a veces, y el primer año que estuvo, se peleó con un chiquito, y ya se arañaron y todo eso. Pero normalmente un padre, ¿qué le enseñaría? En nuestros tiempos sin Cristo, ¿qué enseñamos? No te dejes, ya, no pégale, no te vayas a dejar, ¿sí o no? Pero ahí, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A seguir la tradición que nos han traído nuestros padres, y eso no debe ser así, pues. Por ejemplo, te voy a enseñar una costumbre y una tradición que tenemos mal nosotros los peruanos. Cuando vemos un chileno, ¿cómo actuamos? Recordamos qué cosa, la guerra del Pacífico y el Huáscar, pero por una tradición. Nunca te has puesto a poner en alto y decir, ¿y por qué yo tengo que odiarlos? Igual ellos a nosotros. Y cuando jugamos fútbol, ¿qué pasa? La bronca en el estadio, todas las mentadas de madre que le dan ahí, de verdad. Y tú dices, solo porque nacieron en un territorio que no es el nuestro, y todo por un problema limítrofe en el pasado, ¿cierto? Pero hermanos, ¿no es eso acaso una tradición? Es un problema de tradición, y la tradición impide perdonar. Otra tradición te voy a poner, ¿te acuerdas de Romeo y Julieta? ¿Te acuerdas las familias que por tradición no se llevaban? Los Montesco y los Capuleto, pero era por tradición. ¿Qué culpa tenían los descendientes? Hoy en día se comprueba eso, el pueblo de Israel con los musulmanes o los árabes, y se bombardea, y todo por una tradición, todo por una costumbre. No, es que así fue en el pasado. ¿Y por qué odias a un chileno? No sé, pregúntale a un niño en la escuela. ¿Y por qué lo odian? No sé, y te aseguro que ni la historia bien sabe, pero lo odian por tradición. Y hermano, esto nos enseña que la tradición limita muchas veces el perdón. Por eso Jesús es más que tradición, pues.
Cuando Él vino a la tierra, Él le dijo a los tradicionalistas, a los fariseos, a los sacerdotes, yo no he venido a abrogar la ley, a romperla, sino a cumplirla. Porque ustedes enseñan por mandamiento de Dios tradiciones humanas, le dijo. O sea, habían reemplazado por tradición el mandamiento de Dios. Otro punto, ¿por qué una persona no o se limita a perdonar? Es por una mala interpretación de la palabra de Dios. Porque ¿cuál fue la mala interpretación de Pedro acá? Porque el judío era hasta 3, pero ¿cómo lo interpretó Pedro? 7 veces. Que el perdón estaba condicionado. ¿Dónde en la Biblia tú encuentras que no debemos perdonar? A ver, mencióname un caso. Que no debemos, ¿no? Claro, ¿dónde en la Biblia encontramos que no debemos perdonar? No hay. Si yo les enseño a ustedes, si empezamos a estudiar erróneamente que la Biblia dice que no hay que perdonar, yo estoy malinterpretando la palabra de Dios. ¿Entienden o no? ¿Y cuántas veces hay personas que malinterpretan la palabra de Dios para seguir saliéndose con la suya y seguir manteniendo un problema con una persona? Entonces, muchas veces el perdón se limita por una malinterpretación de las Escrituras. Y de esos hay muchos, ¿ah? ¿Tú quieres ver cómo ellos, los rabinos, malinterpretaron la palabra de Dios? Mira un ratito Mateo 6 para que veas. ¿Ya? Ellos van a ver cómo lo malinterpretaron. Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5. Observa conmigo, por ejemplo, ¿ya lo tienen ahí? Muy bien, Mateo capítulo 5, por ejemplo, mira conmigo el versículo 33, ¿ya? Perdón, el versículo 38 es. Para que veas cómo enseñaban los fariseos, los sacerdotes en ese tiempo, la ley, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Mateo 5:38 dice, ¿oísteis que fue dicho? O sea, a ustedes les han enseñado así, ojo por ojo y diente por diente. O sea, si te hacen algo, págalo igual. Así les enseñaban los sacerdotes. Mira el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué cosa? La otra. A el que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con él ¿qué? 2. Mira el versículo 43, cómo malinterpretaron la ley. ¿Qué dice? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a quién. Hermanos, ¿esto está en la Biblia? ¿Hay algún pasaje que diga que hay que odiar a nuestros enemigos? Yo no lo encuentro. Te lo voy a comprobar. ¿Tú sabes de dónde sacaron este versículo los sacerdotes? Mira un versículo en Levítico 19, para que veas. Para que veas lo que... Mira lo que ellos hicieron, ¿eh? Torcieron todita la escritura. ¿Levítico qué? 19. Levítico capítulo 19. Vas a ver que desde el Antiguo Testamento, Dios no quería que se odien las personas, sino que arreglen. Levítico 19, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice el 17 y 18? A ver, leamos. Dice aquí, no aborrecerás a tu hermano, ¿en dónde? Dice que debías odiar a tu enemigo, dice acá. ¿Y qué más dice ahí? Razonarás con tu prójimo para que no participes de qué. Ahora mira el 18, ¿qué pasa si te ofendió? No te vengarás ni guardarás ¿qué? A los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firma ahí? Yo, Jehová. ¿Viste que los sacerdotes malinterpretaron? Pero ellos toman este pasaje y dicen, no, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a quién. Y hermanos, hoy en día hay muchas filosofías bíblicas mal usadas que nos enseñan mal la Biblia. Personas, por ejemplo, que dicen que Dios odia a los pecadores. No, Dios solo ama a un grupo de personas y odia, porque dice el proverbio que Dios está airado con el impío todos los días.
Te lo voy a demostrar. Por ejemplo, malinterpretan. Ya, por ejemplo, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina ¿qué? Su alma. Por ejemplo, la primera es los ojos altivos. O sea que Dios, si tú interpretas literalmente, tendríamos que decir que Dios ama todo menos tus ojos, ¿sí o no? Porque odia tus ojos. Después dice que Dios aborrece la lengua que mentira. O sea que Dios ama todo tu cuerpo menos tu lengua. ¿Así tenemos que interpretar? No, lo que está diciendo es que aborrece la mentira, aborrece la altivez. Eso es otra cosa. Pero mucha gente hoy, en estos tiempos, predicadores enseñan no, que Dios odia al humano. Por eso un día le va a desatar su ira, porque Dios lo odia. Y no lo quiere salvar, solo va a salvar a un grupo de personas. Mentira, hermano. Eso no existe en la Biblia. Están malinterpretando la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque de tal manera... Entonces, si yo digo que Dios odia al impío, es un Dios hipócrita. Pero en la Biblia no existe eso, pues. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que siendo aún nosotros qué? Cristo murió por nosotros. Entonces está claro que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿que Dios nos amó por hipocresía? Entonces, no. Fue su amor que nos amó. Y Dios ama al ser humano. Pero hoy en día se malinterpreta la palabra de Dios. Entonces vemos que una persona limita el perdón por tradición, limita el perdón por una mala interpretación de la palabra de Dios, pero también se limita el perdón debido a las tendencias de olvidar mis pecados perdonados. ¿Cuál fue la tendencia del siervo malvado? ¿Qué fue, a qué le dictó su corazón? A vengarse, a que le paguen. Porque la tendencia de su corazón le hizo olvidar lo que su rey ya había hecho por él. Hermanos, y a veces, cuando nosotros no perdonamos, es porque hemos olvidado cuánta deuda se nos ha hecho perdonar totalmente, ¿sí o no? Si nosotros volviéramos a la cruz y miráramos a Jesús y recordáramos todo lo que nos ha perdonado y lo que todavía estamos haciendo, yo creo que con eso podemos ejecutar bien el perdón a las personas cuando nos ofenden. Sea que la persona cambie, sea que la persona siga igual, pero nosotros ya hemos perdonado delante de Dios. Por eso voy a concluir con un versículo. Mira Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Pasaje también conocido. Mira el versículo 32. Efesios 4, 32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó? Todo. Como el rey le perdonó ¿a quién? Al siervo. Así, ¿qué debemos hacer con los que nos ofenden? Pero perdonar hasta cierto punto todo lo que nos ofende, de la manera que Cristo nos perdonó, ¿cierto? Entonces, yo voy a concluir con una pregunta, hermano. ¿Por qué una persona a veces no quiere perdonar? Porque no quiere perdonar por su propio... O te dicen, no puedo perdonar. No es un problema en el corazón, no desea. Ya. No es una decisión de... Una persona normal puede perdonar. No puede. No puede. Porque el que no conoce a Dios no puede amar. Porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo va a perdonar si primero no ha sido perdonado? ¿Cierto? Y también como una persona puede decir que, o sea, que no perdona a su prójimo conociéndolo y a Dios que no lo conoce. Así es. Y eso es lo que dice Juan. Así es. El que dice que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Pero hay muchas personas que no perdonan. Y no porque no pueden, sino porque pudiendo hacerlo, no lo quieren hacer. ¿Me entienden? Entonces la pregunta sería, ¿un inconverso puede perdonar? No puede perdonar. Pero un creyente, ¿debe o no debe perdonar? Sí, No es que puede y debe. Ahí está, ¿no? Entonces es un mandato el perdón, no es una condición. Otra cosa, ¿el siervo debía perdonar con condiciones? No, simplemente
toda la deuda. Entonces el perdón no se condiciona. Mira, si cambias yo te perdono. Si cambia, no, uno cumple con Dios. Si la persona sigue igual, esa persona va a dar cuenta con Dios. Claro. Pero yo delante de Dios hago lo que Él hizo conmigo. Y perdonado nos hacemos libres del pecado. Por eso, ¿cómo terminó el siervo? Esclavo y torturado con los verdugos. ¿Cómo termina una persona que no quiere perdonar? Esclava y torturada. Ahí está, ¿no? Por eso es importante. O sea, al final, ¿quién pierde, hermanos? Nosotros si no perdonamos. Entonces, es importante perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. Ahora, lo que más me duele decir de todo esto es, ¿sabes cuándo se va a poner en práctica el perdón? Tenemos que esperar que alguien nos ofenda. Y tarde o temprano va a suceder, hermanos. Sea creyente, sea inconverso, creyente o no creyente, hijo, padre, hermano, alguien nos va a ofender.